Ahora sí, estamos con Nelly y Naila, familiares de víctimas, y también miembro de COFABI, ¿no? Que es la Comisión de Familiares De de víctimas Víctimas de Florencio de Varela. Florencio Varela. Así que bueno, en principio, gracias por venir y por estar acá. Son bueno, mujeres que vienen luchando hace muchos años, cada una tiene su propia historia Sí. y la idea es empezar a repasarla y también que el periodismo, nosotros hace muchos años tenemos mucha experiencia en derechos humanos, acompañando a muchas víctimas y hoy nos toca del lugar de los medios de comunicación también dar un poco de ese aporte. Sabemos que es una situación difícil porque hablar de estos casos es complejo, Ujú. pero a la vez entendemos que es necesario, así que gracias por estar acá, Naila y Nelly. No, gracias a ustedes por invitarnos. Este, ¿Querés que empiece a hablar yo? Bueno, nosotros formamos hace muy poco tiempo la Comisión de Familiares de Víctimas, que no solamente somos, yo particularmente, que fui víctima de la dictadura, sino Sí, las chicas que son víctimas de lo que pasó en La Tosquera, en en la Florencio tosquera Varela, de Escarpato, ¿no? en Sí, Descarpato, y están también los familiares de Lautaro Morelo, este, que fue el sonado caso de Lucas y Lucas, Lautaro. eh, de Lucas Escalante y Lautaro Morelo que Exactamente, que desaparecieron. desaparecieron, después a los pocos días encontraron el cuerpo de Y Lautaro, Lauti completamente calcinado. calcinado, sí, destruido. Y bueno, Naila, vos sos mamá de Lautaro Ramírez, recién lo mencionábamos, es el caso de la tosquera de Escarpato, que repasando un poco tu historia y la historia de esa tosquera, tiene más de 20 muertos. Sí, sí. Tu nene tenía 12 años. Lautaro fue el último fallecido en esa tosquera. Previo a eso hubieron demás casos. Uno de los más fuertes fue el caso de Miguel, Sí, hijo de Graciela Hidalgo, que, bueno, había salido un día con los perros a pasear los perros, vio que se estaban ahogando 4 chicos. Él y su amigo se tiran a rescatar a 2. Cuando se tiran a rescatar a los otros 2 que quedaron, mueren los 4 ahogados, que fue el más trágico en el sentido de cantidad en un mismo hecho. sí. Así que después de ese caso hubo otro caso más, el caso de Lauti es en el 2015, ¿fue? 2015, sí. A Lauti lo encontramos, Lauti falleció un 15, lo encontramos un 16. Nada, entre muchísimo dolor y demás, apareció un testigo que más o menos marcó el lugar en donde estaba, porque lo que querían hacer era quedar como que el nene se había ido, Sí. que no estaba, que se había ido con unas personas. Siempre apuntando a la familia, ¿no? Sí. Sí, Humildes. sí, la verdad que sí. Cada caso, cada muerte que hubo ahí siempre fue responsabilizando a las familias, sobre todo a las madres, con ese tema siempre. Y bueno, ¿para qué lo dejas ir? O ¿dónde estabas vos cuando el pibe se estaba yendo? Hoy lo veníamos hablando de eso, digamos, ¿no? Yo trato de no... Yo no digo que no sea importante, pero también de este lugar a veces desestimamos muchos discursos de redes sociales o estos discursos que se crean sobre las víctimas, porque me parece que no tienen derecho ni siquiera al debate, esos tipos de discursos que Claro. señalan a las madres, a las malas madres. Yo entiendo y me imagino, me pongo en tu lugar, cargar encima con esos discursos te debe llenar mucho de odio y muy fuerte, pero te juro que mi lugar no es una cuestión de decir, no, son comentarios y nada más, porque son comentarios que hieren un montón. Pero Sí. lo que quiero decir es, esos discursos no tienen ni siquiera lugar en el debate. No tienen Claro. fundamento. No tienen ni fundamento, ni lugar, Claro. ni siquiera que podamos Bueno, perder tiempo. estos últimos días que José Luis Calegari subió unos posteos en Facebook hablando del caso de Naila y los comentarios eran esos. ¿Y por qué las madres los dejan ir a ese lugar a los chicos? O sea, no cuestionan por qué está esa tosquera en Claro, ese lugar, por qué se llenaron pero, de plata el municipio, los que claro. integraban el municipio y las empresas que vendían la tosca. De eso no hablan de la responsabilidad de los padres. Lo Claro. que pasa es que, bueno, obviamente desde el municipio, partiendo como del actor principal de toda esta masacre, que fueron de estas víctimas,
la última de mi hijo, Julio Pereira. Sí, intendente, ¿no? Ex intendente. Ex intendente, sí. Bueno, lo que siempre trataron de implementar fue eso, ¿no? Que el consciente colectivo de esa comunidad interprete de que, obviamente, que la culpa siempre es de uno, siempre es del padre, siempre es de la persona que tenga cuidado, de la persona que falleció ahí. Hicieron un gran trabajo porque gran parte de la comunidad no encuentra una responsabilidad para con el municipio ni de los integrantes del municipio, sino que encuentran como esa cosa más directa a las familias. Primero, Obviamente, esos discursos, ¿no? Para mí son un poco, qué sé yo no me puedo sacar la cuestión de clase. Sí. Para mí son sentados de tu casa de una clase media, porque es no entender en qué contexto se vive en los barrios populares, digamos. Sí. O sea, las tosqueras, yo soy de Wilde, nací en Wilde, teníamos La Quema, la vieja La Quema, sí, me acuerdo, y hay una tosquera en Bernal. También hubo muertos, y yo nunca me metí en la tosquera, porque no me gusta el río ni nada, pero íbamos a jugar tanto a La Quema, a buscar basura o a buscar comida, a cazar pajaritos o cuid para comer. Esa era nuestra realidad, esa era la realidad que vivíamos nosotros cuando éramos chicos. No era una cuestión de responsabilidad y irresponsabilidad. No hacíamos nada malo. Mi vieja tampoco mucho se enteraba de las cuestiones que hacíamos ahí. Y éramos chicos, jugando en una tosquera o en un baldío. Ese era el contexto en el cual nosotros crecimos. Hoy eso se urbanizó, eso se sacó, pero es el municipio quien tiene que dar un lugar seguro. Obvio. No mi vieja, que bastante hizo lo que pudo, o nosotros íbamos a jugar ahí. Esos eran los espacios que nosotros teníamos para jugar. Porque tampoco cuando sos chico tenés noción del peligro. O sea, vos ves agua ahí, hace calor y bueno, te metes, ¿qué sabes lo que puede pasarte? O ni te imaginas porque no tenés en tu mente, siendo un niño, qué es lo que te puede pasar ahí. Por eso yo... Quizás si vas todos los años a Mar del Plata, meterte en el río y sí, quizás entiendas que una tosquera es peligrosa. Ahora cuando no tenés, y muchos de nosotros conocimos el mar a los 20 años, y bueno, la tosquera era un lugar de... Sí. Lo que pasa es que en el municipio de Florencio Varela no hay tampoco una implementación, a pesar de que ellos hayan sido los que generaron todo este quilombo, este pozo, este ecocidio que hicieron. Desde el municipio tampoco, después de eso, implementaron algún tipo de intervención para con los chicos que viven en la periferia de ese lugar. Entonces, vos tenés una comunidad que es totalmente vulnerable, que viven del acarreo, que apenas llegan a fin de mes, que apenas llegan a alfabetizarse porque hay gente que todavía no está alfabetizada. Entonces, en un contexto de vulnerabilidad en el que hay, porque es un total abandono lo que es Bosques, Villa Upson, en Florencio Varela está totalmente abandonado. Obviamente que los pibes van a interpretar, porque esto está naturalizado. Está naturalizado desde hace un montón, porque está hace muchísimos años este lugar. Es parte del paisaje en el cual creces. Vos entrás en ese lugar y te pensás que es la laguna de Chascomús. Sí, es un lugar tranquilo, parece tranquilo. Claro, eso es un verdad. Lugar en donde, pero inclusive... es un lugar que interpretan, obviamente, ¿no? Que se llevó muchísimas vidas, pero hasta los mismos funcionarios, las mismas personas del municipio también lo utilizan. No hace mucho me llegó un video en donde había una persona haciendo tiro en la tosquera. Claro. Entonces la respuesta de Waxon ante este cuestionamiento mío fue de que él estaba haciendo tiro a esa persona porque quería ahuyentar a los tranzas que están alrededor de la tosquera. O sea, que sabe que hay tranza y no hace nada. La implementación que tuvo fue, bueno, voy a llevar a esta persona que haga tiro para que asuste a los tranzas. O sea, está sabiendo que hay hay un narcomenudeo en el lugar. Primero. Entonces... o sea, ustedes se reunieron como grupo de familiares con Waxon. ¿Esa debe ser una de las respuestas de Waxon hacia tu caso específico? Nosotras con Graciela, que es la otra mamá que también está en lucha. Con la abuela del Lauti. Con la abuela del Lauti. Nos reunimos porque Waxon es el único que nos atendió. En su momento Pereira, cuando fue intendente, nunca nos quiso dar una entrevista ni nada. Bueno, Waxon, obviamente ya en la última no estuvo presente. No. Claro. La última, claro. ¿En qué, no? Y haciendo campaña, obviamente, campaña, inaugurando algún tipo de plaza, cuando tenés en tu localidad, tenés en tu municipio, en tu distrito, tenés un lugar en donde se está
llevando la vida de los pibes que menos, sí. menos tienen. Sí, gráficamente ¿entendés? ver la Tosquera está llena de cruces. Es impactante verlo ya, Yo de soy decir, estudiante de la universidad, y no me canso de decirlo, de la Universidad de la UNAG, y me sorprende tanto que dentro de la comunidad universitaria no estén sabiendo sobre este tema. claro, Claro. No, carreras de ambientalismo incluso también, ¿no? carreras que tienen, que pueden intervenir, que son Sí. fundamentales en este tipo de causas, no están sabiendo. Profesores Ujú. que no saben lo que es una tosquera. Entonces yo desde mi parte como madre, que es lo que me propuse, el estudiar y demás, para poder impulsar muchísimo más, porque la verdad y lamentablemente en un sistema en el que estamos, con el dolor de madre, no hago nada, tuve que agarrar, terminar mi secundario, meterme en una facultad para continuar una carrera en la cual yo pueda hacer un cambio. Cada cosa que yo pueda, cada trabajo que yo tenga que hacer en la universidad, Sí. meto el tema de las tosqueras para que mis compañeros, mis profesores tengan conciencia de lo que está pasando. Claro. Porque no saben, porque el municipio se encargó y hizo bien su trabajo en ocultar y tapar esto. Y para comentarle un poco a la gente y para poner en contexto, la Tosquera de Escarpato nació, fue un emprendimiento empresarial entre el Claro. municipio y la empresa en la gobernación de Pereira, como bien mencionás, pero ha hecho una zonificación Claro. para poder, digamos, porque es minería. Claro. Está la ley minería que protege Claro. a las comunidades de que no se puede hacer minería a cielo abierto Sí. en un barrio, sobre todo en un barrio popular, y que además ahí ya tenés una intervención del municipio, Sí. que es rezonificar la zona. Y hay otra cosa que a mí me llamó la atención cuando fuimos a la Tosquera la otra vez. A un costado de la Tosquera se hizo como una isla y hay una torre de alta tensión. Ah, Y esa torre de alta tensión es la que trae la electricidad del Chocón. Ahora, Claro. pregunto, yo no sé si no sé qué empresa privada tiene el transporte de la energía. Yo trabajé muchos años en una empresa de energía eléctrica, pero era del Estado, o sea, pero ahora está todo privatizado. No sé cuál es la empresa que tiene la transmisión de la energía, porque tendría que tomar intervención hasta esa empresa, porque se llega a caer esa torre. claro, Esa- sí, esa sí. Te deja torre sin luz en toda la provincia de Buenos Aires. Claro. está Porque trae puesta. la luz del Chocón. Claro. Y yo no sé cómo nadie lo ve eso. Mira, la tosquera tiene lo que le llaman una torta, porque tiene Esa la forma de torta, una le torta. dicen, sí. Está ahí la torre de alta tensión. El tema es que cada vez que pasa el tiempo va cediendo, y cede Claro. porque tuvieron encima hasta la delicadeza de querer sacar más de lo permitido. Sí. Entonces, Y perforaron de poder las- sacar 160.000 milímetros cúbicos de tosca, sacaron 1.800.000, entonces llegaron a perforar las napas, Sí. fue el Chipampa. Sí. Entonces, al estar fisuradas las napas, ¿qué hace? Eso hace un efecto de remolino. Claro. Lo que quieren implementar desde el municipio es que los remolinos se generan porque son naturales y abajo y nada. No, si ¿viste? tenías No. permiso para acabar, mal permiso encima, porque no, digamos, hasta 15 acá 10 metros y 10, cavaste 40. Claro. Imagínate que llegaste hasta el otro lado. Entonces, ese tipo de remolino que se genera por el producto de la fisura de las napas hace que vaya cediendo. Entonces, la tosquera tiene 10 de dimensión, 10 hectáreas, pero cada vez va creciendo más. Claro. Porque tiene vida, porque Claro. los remolinos van haciendo de que... Porque el la agua tierra va a vaya- encontrar su claro. cauce, ¿no? Entonces, en algún momento esa torre de alta tensión se va a caer. Claro. Sí. No es Por que eso va a a mí quedar me llama ahí. la atención que las empresas no tomen noción de lo que pasa ahí. Yo creo que no deben estar ni enterados. Y si se están enterados, no sé cómo harán para salvar el tema, ¿viste? Para no tocar ese Mirá, tema. la verdad que el laburo que hizo el municipio, te digo, desde lo que fue Pereira y actualmente con Waxon, es algo, la verdad que yo no puedo creer cómo pueden seguir sosteniendo un lugar así, Claro. solapado, Sí. y que todavía, como lo que comentabas hace un rato, y que todavía haya gente que eche responsabilidades a los familiares cuando lo tienen en su vista, o sea, todo lo que generó la corrupción.
Fue tal así que la gente, te digo, en un consciente colectivo interpreta que los padres tenemos la culpa de que yo como madre tuve la responsabilidad absoluta de que mi hijo se haya muerto ahí. Claro. Y obviamente que no la tuve. Y me costó y tuve que hacer un proceso y entender de que mi hijo no murió por mi culpa. Y que acá hay responsabilidades que van más allá de mí y esas responsabilidades tienen nombre y apellido. Y el principal es Pereira. Siguiendo con Hugo Pereira, siguiendo con Estaba Carlos Genú, Kuhn, con Carlos Kuhn, ahí, ¿no? También, Sí, en ese Daniel Cizuela. histórico Sí, ¿Entendés? histórico Varón. peronismo. Varón. Varón del peronismo de Varela. claro. Chicho Basile, o sea, Chicho ahí Basile, que era responsabilidades. es dueño de una de las empresas que excavó ahí en la Tosquera. Y tampoco es Incluso- es- la minería de la Tosca es el menos rentable del, Ah, digamos, sí. ¿no? Si bien estamos hablando de casi 8.000 millones de pesos, digamos, una empresa como Mercado Libre te lo hace en un mes, eso. Es decir, Claro. y el retorno al municipio habrá sido 2 pesos con 50. Es decir, hacer un ecocidio, como vos decías, por nada, digamos. Y No además sé ni si si- por nada municipio al no le municipio. No, obviamente al Claro, municipio en sí, términos grandes no le... No. Obviamente a las familias sí, obviamente, Obvio. digamos, 8.000 millones repartidos en 5 o 6, Sí, y o- que forman parte de una empresa, sí, o Y hay en un eso retorno leemos que ahí. también Sí. estaba metido Arturo Rodríguez da Silva, junto con el Escarpato, que eran los empresarios también que estaban vinculados con el municipio y con Pereira. Claro. O sea, acá el que menos se benefició fue el municipio. Después todos Claro. los demás empresarios, sí, O obviamente sea, todos todos ellos se están llevaron. vinculados con el municipio. Tanto los que excavaron ahí como todo el municipio, todos tienen una relación comercial, Claro. si se quiere, ¿viste? Entonces todos sacan su beneficio. Pero a cuenta de más de 20 muertos. Sí, y yo veía una nota que te hicieron en Canal 13, que bueno, ese día que van a hacer la nota ponen carteles, digamos. El cartel de prohibir no prohíbe nada, digamos, ¿no? Claro, En una no, comunidad no. que... Pero Obviamente aparte que, digamos, partiendo es mi desde un barrio, lado. un cartel a mí no me va de ni Partiendo Digamos, no puede desde- ser que ni siquiera esté cercado, digamos. No, Mira, no la pasa. justificación del cerco, de ese cerco del alambrado, fue como ya lo habían robado, no pusieron más. Bueno, si están robando en un lugar en donde vos estás poniendo un cerco, poné vigilancia, el cual te cuide el cerco y te cuide la gente que no ingrese. Sí. Después Sí, con o- el tema de los carteles, también estamos, ¿viste? Porque es un tema de prohibido pasar propiedad privada. Propiedad privada, Sí, sí, son- mira, ese lugar, una vez explotado y haber hecho mierda el suelo, lo cedieron al municipio. Sí. Claro. Ya Porque no es más quieren, ¿viste? privado. Porque quieren implementar como, bueno, pero es un lugar privado también. ¿Cómo se van a meter en un lugar privado? No, ese lugar no es Ya privado. está, Ese ya dio lugar toda la rentabilidad que Claro, una pudo vez tal cual. y explotado, ya está, no tiene ya está. más. se no, cedió. Se cedió. Se cedió Dejó al municipio. una tosca ahí a cielo abierto, sin siquiera ya hoy está Mirá, operable. se comieron calles, se comieron donde Dos pasaban calles, dos vías calles, del sí. tren. Sí. Entonces, Y es Hay para- una calle que desapareció. Y es paradigmático, casi al burdo, de que la tosca se usa para, si mal no me equivoco, y se usa para rellenar calles, para los rellenar asfaltos, rutas. claro, Varela tiene el 80% de las calles sin de las calles asfaltar. sin asfaltar, Claro. ni siquiera con tosca, y digamos. algunas Sí. figuran asfaltadas. Claro, es... Y Y no algunas están. te figuran que están asfaltadas y no Y están no lo- Y además de este programa le decimos al al municipio de Varela que en vez de justificar de que no pone cerco porque la gente se lo roba, no se le prendió la lamparita de urbanizar todos esos barrios, digamos, de darle una buena calidad de vida a la gente, porque plata hay, ¿eh? O sea, ¿Sabes lo que pasa? Es que para el municipio, esa zona son todos negros y no merecen más que lo no que merecen, tienen. claro. Es simplemente Ellos eso. se centran en el centro de Varela, los barrios ahí aledaños al centro de Varela y para de contar. Lo demás no O sea, existe. no hay una implementación desde el municipio para con los barrios vulnerados, que uno de esos es Bosques, Villa Upson. Es gente que la verdad necesita de la intervención y no lo hacen. No lo hacen porque no les interesa. Vos imaginate que tenés hace un montón de años un lugar en donde, repito, murieron un montón de personas y no implementaste nada, entonces no te importa tampoco hacer nada. Es así de simple, no les interesa. Sí. sí, Y sí, no. laburan también para que la gente interprete que la culpa no es ni de ellos, ¿entendés? Porque Sí. todavía tenemos gente que sigue defendiendo lo indefendible. Entonces, es lo que yo planteaba hoy en una de unas respuestas que había subido Calegari. Una chica me comenta
que bueno, que era responsabilidad mía y demás. Yo como mamá te digo, presenté en asistencia a la víctima junto con Caligari, que es el que la verdad fue encontrarlo en este camino a él, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, para mi hijo, para mí, para mi familia, para sus hermanos, que lo lloran, para mis hermanas, para sus primos. Impulsamos el tema del desarchivo de la causa, por suerte hubo una fiscal ¿Con qué argumentos se había cerrado esa causa? Que no había responsabilidades y que él... Mirá, porque encima don Giovanni, la fiscal, don Giovanni, que fue la que me archivó la causa, lo que ella dice fue que mi hijo en práctica, o sea, en simples palabras, se fue a suicidar. Que mi hijo ingresa a un lugar privado, que elige el lugar más alto, que se tira y que él quiso que lo encuentren 6 metros bajo el agua, o sea, de profundidad. En simples palabras, fue por eso que lo archivaron. Una perspectiva de víctima impresionante. Vos Es la justicia imaginate, mi argentina. hijo con 12 años lo que más quería era vivir. Sí. Lo que más quería era vivir. Yo estaba jugando, además. Estaba jugando. Como Obvio, todos, como todos chicos que vivimos en Nosotros ese... no teníamos ni idea de dónde quedaba ese lugar. Claro. Nosotros no sabíamos de ese lugar. Lamentablemente teníamos una gran ignorancia porque no sabíamos de ese lugar. Yo para poder llegar a ese lugar tuve que preguntarle a los amigos de él que Claro. me lleven porque no sabíamos en dónde quedaba. ¿Entendés? O sea, vos imaginate la falta de concientización y de intervención, te vuelvo a repetir, del municipio. Claro. Que habían personas que todavía no sabían de ese lugar. Entonces, no me pueden decir, no pudo imponer la fiscal de que mi hijo se fue a suicidar. Por suerte con Caligari pudimos presentar un pedido de desarchivo de causa. Caligari me ayudó muchísimo y la verdad yo le estoy eternamente agradecida porque lo que Sí, para mencionar a la lo que gente, me permitió... Caligari es, bueno, es abogado, también parte de esta organización de... Y el que formó también la Comisión por la Memoria en Barrio. Claro, y tiene un medio que es También la Barriada, un La medio Barriada, popular, sí. una FM que Sí. tiene su La historia. FM, la parte de periodística también, que todos los días sacamos una nota relativa a cualquier tema que sea candente para la zona y para la sociedad. Yo del caso de ella, por ejemplo, critico mucho a las personas que dicen eso de que bueno, que la culpa de los padres y que qué sé yo, porque es sumado al sufrimiento de una madre, vos tenés que escuchar a personas que te dicen eso, como que te echan la culpa. Bueno, en la época de la dictadura, Sí, la sí, sí. propaganda de la dictadura era, ¿y usted sabe dónde están sus hijos? Sí, el algo habrán hecho. Algo habrán hecho. El algo habrán hecho tuvo un consenso social también, Tal porque cual. si no, no se hubiera Exactamente. permitido la desaparición de 30.000 Exacto. personas a cielo abierto, digamos, ¿no? Exactamente. Es como decís, O sea, los lo medios que- de comunicación y la política a través de los medios de comunicación, sobre todo Te lleva a la gente, a la mayoría de la sociedad, a pensar de esa manera. hasta que tuviste un hijo, hasta que te tocó a vos ser un hijo Exacto. desaparecido, ser una víctima, Exacto. y ahí decís, a ese discurso no ni siquiera lo puedo comprar. Pero además la justicia incluso entre los fueros se van pisando, digamos, o sea, si tu hijo en términos de la fiscal penal se encontró la muerte solo, entonces el juicio civil, ¿por qué lo habilitan? Digamos, ¿no? Sí. ¿Por qué una empresa pagaría si no lo tuvo como ni empleado? No era un empleado de la empresa, eran terrenos del municipio, y si tu hijo fue ahí y se suicidó, como dice la fiscal, ¿por qué una empresa pagaría un juicio civil, digamos? O el Estado pagaría un juicio civil. O sea, ellos ni siquiera tienen coherencia entre los Sí. fueros. Subestimaron Sí. tanto a tantas familias que tenemos un gran dolor por el tema de estas muertes en la Tosquera. Subestimaron tanto que pensaron de que iba a ser una más de Sí, ellas, desde las 30. de las 30 familias. Y lamentablemente sí, a mí me arruinaron en vida, a mi familia los arruinaron en vida también, porque tienen que ver, mis hijos tienen que ver una mamá destruida y una mamá que tiene que hacer de todo para poder que vivan y sobrelleven esta vida lo mejor posible sin tener a su hermano. Pero lo que no se dieron cuenta es que yo no iba a dejar de luchar, no iba a dejar de buscar a los responsables y que los responsables mínimamente paguen de la forma que sea y no económica. Por eso, lo repito de vuelta, le agradezco a Caligari por haber aparecido en esta lucha,
por suerte, hace unos días atrás recibo la noticia de que la causa de mi hijo penal fue desarchivada, que hay una fiscal, Jiménez, que oyó. Que encontró algún hecho nuevo donde pueda pararse, ¿no? Las causas se desarchivan con un hecho nuevo, evidentemente. ¿Algún por la hecho? insistencia de la mamá. No, eso no tengo ninguna duda. Digo, en términos legales, el fiscal tiene que encontrar un hecho nuevo para poder o apoyarse en alguna prueba nueva o contundente, que esa causa la tiene, pero bueno. El juicio civil me ayudó muchísimo. Claro. El abogado que está metido en la parte civil, obviamente fue gracias a todo el laburo que hicimos buscando un montón de archivos, de expedientes y demás, poder hoy lograr de que la causa penal también pueda abrirse. Claro. Yo sé que hoy el municipio está sabiendo y está enterado de que la mamá de Lauti y Lauti no van a parar. Y ustedes hicieron una marcha, también vi que también fueron reprimidas, digamos, ¿no? ¿Cómo es en términos de la Fuerza de Seguridad de Varela cada vez que una víctima se carga porque... Sí, bueno, pero viste... Bueno, usted tiene muchos años de experiencia. Imagínate que a mí no me importa nada de cómo ellos... Bueno, pareciera que a Calegari tampoco, porque... No nos importa mucho de lo que puedan ellos armar como método represivo, sí. O que nos persigan. Nosotros hacemos la jornada por la memoria después del 24 de marzo a la semana siguiente, y lo hacemos en plena peatonal de Varela. Entonces después viene la policía, viene gendarmería, a nosotros nos importa, que hagan lo que quieran. Cuando hicimos el scratch en la casa de Genú, que estábamos nosotros en la puerta, toda la casa de él, todo con vallas, con toda la policía custodiando, y nosotros estábamos ahí. Y mucho no nos importa, que hagan lo que quieran. Y además también tienen un trabajo social importante también ahí, aparte digamos. Del trabajo social, aparte del trabajo social. De derechos humanos también. De derechos humanos sobre todo, porque yo siempre digo, Calegari fue el primero o el único que se ocupó y se preocupó por los familiares de los desaparecidos. Claro. Fue a visitar cuando ellos empezaron a hacer una jornada sobre Monteagudo, cuando no sé si estaba peatonal en ese momento, que eran 4, 5, 10, no sé cuántos compañeros estaban ahí, y después se fue interesando por cada una de las familias y fue visitando uno por uno para que cuente su historia y para incorporarnos a la comisión, ¿viste? Claro. Y fue el único, después que publicamos 2 libros, los que no están, que relata los casos de Varela, y Los chicos del Santa, que son los chicos desaparecidos del Colegio Santa Lucía, que también tuvo responsabilidad en esas desapariciones el que era rector del municipio, Tino Rodríguez, que visitaba Videla. Dicho por él, que le llevó un ramo de rosas y qué sé yo. Dicho por él, está en una nota en el diario Mi Ciudad, con las declaraciones de ya murió, obviamente. Pero bueno, con ese tipo de gente te encontrás en Varela. Y me imagino que los distintos gobiernos han querido... existe también una figura en la Argentina que es muy común, que es la cooptación, ¿no? Claro. De ciertos familiares que en algún punto, no sé, me acuerdo del caso María Soledad, que después la monja fueron como medio, ¿no? Y se terminan integrando a ciertos gobiernos, terminan siendo cooptados. Sí. Bueno, evidentemente acá no pasó. Y eso molesta aún más todavía, porque decir, che, ¿qué le ofrecieron ya? Sí, pero no está buscando bien, ¿qué es lo que... no va a pasar. Y entonces, bueno, entonces empezamos a defenestrar a esa persona. Bueno, pero... Mirá que cuando fue lo del Auti, se me han acercado Nacho Concetti. Obviamente, ¿no? Yo estaba arruinada, destruida, sedada ante el dolor, pero tenía igual una crítica, o sea, tenía un pensamiento crítico todavía, ¿viste? Y me parecía raro que nunca me permitía hacer una marcha, hacer un corte, como que nunca me, ¿viste? Nunca me... No, siempre no, esto no, ¿viste? No, esto no. Claro. No les convenía. Entonces ahí me fui dándome cuenta de que hay mierda desparramada por todos lados que se disfraza de militante, ¿viste? Sí. Y no. Entonces ahí fue cuando me hice más fuerte y me di cuenta hacia quién. Por eso te digo, y no me voy a cansar de repetirlo, Calegari
a mí me hizo de vuelta confiar en que sí, hay gente que realmente se hace las luchas propias. Sí. Y mirá que no recibe nada a cambio. No hay nada, solamente una gratificación en sentirse de que puede... Y es parte de la historia de Varela, digamos, ¿no? Sí, Es parte de la sí. historia de derechos humanos de Sí, Varela, todo lo que sí. tenemos, alguna experiencia durante muchos años en derechos humanos, bueno, Sí. eso es un reconocimiento, digamos, enorme, porque Sí. está constituido cierto imaginario colectivo en Argentina de lucha de los 70, digamos, no se puede obviar. Nosotros somos de otra generación, somos de la generación, para nosotros nos marcó Cromañón, Sí. pero bueno, es un respeto hacia la lucha de los 70, hijos, Sí. desaparecidos y demás. Yo reivindico la lucha de los 70. A Claro, pesar de que mucha gente lo critica, hasta compañeros que han dicho o han reconocido que se equivocaron en algunas cosas, bueno, yo no reconozco que se hayan equivocado en nada, porque ellos querían otro país, querían otra cosa para el pueblo, entonces yo esa lucha la reivindico y la voy a seguir reivindicando. Así sea crítico, que la mayoría critique ese tipo de lucha que ellos habían comenzado. sí, Para igual mí, fueron parte yo constitutiva de este Estado, ¿no? yo creo que militantes, sin desmerecer, quiero que no se ofendan ningún militante de alguna organización actual, militantes como fueron esos chicos en esa época, no existen. Bueno, el otro día vino acá un colega, un compañero además también porque estudió en la misma universidad que nosotros, él es Nelson Santa Cruz, un periodista que se reivindica como villero, porque también nosotros los que vivimos en la I, crecimos en la villa y hacemos periodismo, bueno, tenemos una identidad ahí muy, muy grande y también necesitamos lugares y reivindicamos esos lugares. Y él decía que el rol de militante se ha convertido en una cuestión de si por algún cargo, digamos, ni siquiera ya es una Claro, cuestión de, es decir, exactamente. usar el puente de la militancia para pegar algún cargo. Y eso Sí, está infectando sí, ya en todas las profesiones. O sí, sea, vos lo debes ver en la universidad como aquel que se convierte en algún militante, sí. bueno, después termina, es el primero que consigue laburo o que Sí, ya sí, antes de sí, recibirse sí. tiene trabajo, digamos. Y Claro. eso es una cuestión también para problematizar. Sí. Y nosotros nos animamos a decirlo al aire porque lo vemos, ya es muy evidente. Vos Claro. decías, ese contraste de militancia Claro. por una cuestión de ideales. Mm. No, bueno, también forjados en el Mayo francés, digamos, era otro contexto Era otro político, contexto, sí. era otro contexto Pero social que también. esa lucha tenía eso. Yo siempre digo que los chicos en ese tiempo militaban y trabajaban, o estudiaban y militaban. No era que estaban ahí Claro. buscando algún cargo, tenían mi hermano trabajaba y trabajaba en lo que es ahora Edesur, trabajaba en Selva, Claro. salía del trabajo y iba a militar. Claro, Pero sí, era sí, una sí. constante de todos ellos, no era mi hermano solo, ¿me entendés? Y yo ahora, por ejemplo, yo me recibí el año pasado la licenciatura de Justicia y Derechos Humanos y estoy dando un taller en la UNLA, donde me recibí, para adultos mayores sobre derechos humanos, Claro, pero que es totalmente gratuito, a mí no me paga nadie. claro, sí, sí, sí. A mí una compañera me dijo, Nelly, ¿querés dar un taller de derechos humanos? Bueno, le digo, eran por 2 meses. Ahora es hasta noviembre y después no sé. Pero, y yo hablo como es para adultos mayores, y yo hablo con algunas señoras, o las señoras que participan en el taller, y cuando yo le hablo de la Constitución, de los tratados internacionales, de lo que pasa con los derechos humanos en toda América Latina y demás, y me dicen, yo de esto no sabía nada. Claro. Sí, ¿Quién te lo iba a explicar? y ¿Quién te lo iba a lamentablemente, explicar? lamentablemente, para quienes mi historia, digamos, también tiene que ver con mucho con apoyo en derechos humanos. Trabajé mucho tiempo acompañando en muchas causas, incluso también aprendí a leer expedientes, pero Sí. nunca aprendí tanto leyendo un expediente y cómo funciona realmente la justicia. Es algo que la sociedad no lo sabe. Ujú. Pueden hacer críticas a la justicia, pero realmente cuando te convertiste en una víctima o cuando... Ahí empezás a conocer la sí, justicia. de forma real. Y ahí Mi yo hermano... ahí empecé a saber hacer un habeas corpus. Claro, por eso. Y además entender cuáles son las trampas judiciales que Exacto. aparecen en los expedientes, digamos. Exacto. Mi hermano, yo tengo un amigo, un hermano de la vida, que perdió la vida en una fábrica. Son los crímenes que son todos los días, están cuantificados, incluso están cuantificados en el precio que tiene que pagar por un muerto en una fábrica. La empresa ya sabe a la hora de arrancar el día que en el mes
puede haber 2 muertos y que esos son parte de los juicios civiles que tiene que perder. Son crímenes laborales. ¿Como que ya lo tienen establecido eso? Exactamente. Lo tienen completamente establecidos en el libro de actas de la empresa. Ya saben que si te cortás la mano o despedís... No, bueno, mi hermano trabajaba en una empresa de Sports, se llamaba una empresa de transporte, pero es una lógica empresarial de todas las empresas de la Argentina y del mundo. Decía, ellos ya saben que a la hora del mes pueden tener una víctima y son juicios, tanto de despidos o juicios por accidentes laborales o incluso las muertes también. Claro. Digamos, ¿no? Tenés cada un día tenés 2 muertos o 1 muerto por día en contextos laborales. Nosotros también arrancamos una lucha ahí y bueno, la fiscal había dicho, bueno, a mí me importan los vivos, no los muertos. Bueno. ¿No? Ese es el nivel de justicia. Mira, que tenés. Esa respuesta me remite a lo que yo una vez presenté un habeas corpus, que me había esmerado muchísimo en hacerlo, en pedir información a más lugares de los que normalmente. Y cayó en el juzgado de Lomas de Zamora, el juzgado federal de Lomas de Zamora, te estoy hablando del año 78 creo que era, o 79, no me acuerdo. En el juzgado del doctor Nievas Goodwhite. Hay uno acá en Quilmes, que es Nievas Goodwhite, que es el hijo. Yo hablo del padre, que estuvo como fiscal en el caso de la chiquita esta... Micaela era la chiquita esa que encontraron muerta también. Desaparecida, y después la iban corriendo, exacto. La policía bonaerense le iba corriendo de barrio en barrio hasta que la tiraron. Fue el fiscal, el Nievas Goodwhite fue el fiscal. Y cuando yo recibo la notificación de que había sido rechazado el habeas corpus, voy al juzgado, hablo con el secretario que quería tener una entrevista con el juez. Y me dice, sí. Y me dice, pero usted le tiene que decir, o señor juez o su señoría. Digo, yo le voy a decir como hay que decirle, yo no tengo ningún problema, le digo, su señoría, señor juez, no importa, eso es lo de menos. Bueno, me recibe en su despacho y él estaba escribiendo una nota y no sé qué. En ningún momento levantó la vista para mirarme. Entonces yo le digo, ¿por qué? Que quería que acentuara la investigación, aparte de los lugares comunes, que acentuara la investigación. Si mi hermano había estado detenido en alguna dependencia, que acentuara su investigación. Y me dice, ¿y por qué no le pide eso a los montoneros? Y yo le digo, pero discúlpeme, señor juez, pero eso es una ridiculez lo que me está pidiendo a mí. Me dice, más ridiculez lo que me está pidiendo usted a mí. Sin levantar la vista. Claro, sí, sí. Esa fue una de las experiencias que yo tuve con la justicia, aparte de un montón más. Y no ha cambiado tanto, eso es lo que quiero decir. Y no ha cambiado tanto. Pero bueno, yo lo digo porque tiene nombre y apellido esa persona que me dijo eso. ¿Por qué no le pide un habeas corpus a los montoneros? Bueno. Así que bueno, vos, Naila, decías que estás estudiando trabajo social. Me parece que para mí, digamos, saco sombrero después de haber vivido lo que viviste. Incluso muchos de nosotros no pudimos politizar aquellas muertes que tuvimos en nosotros por una cuestión de que no nos dio el cuerpo. Básicamente nosotros encontramos justicia, en mi vida encontramos justicia a través de la familia de Mechi Canteros, que fue un muerto en la papelera Saint de Varela, y que ellos sí encontraron al menos algo de justicia. Al menos fueron condenados algunas personas, el primer crimen laboral que fue condenado en la Argentina. Y bueno, un poco el familiar encuentra justicia ahí. Pero vos, ¿qué encontrás en el trabajo social o por qué decidiste hacer trabajo social? En la vida. La vida me llevó a esta hermosa carrera que amo. Creo que no podría hacer otra cosa, no podría estar estudiando otra cosa que no sea trabajo social. Y fue un todo, fue mi vida, fue la vida de mis hijos, fue el querer transformar, el querer intervenir, el querer ayudar al otro, porque no lo estudio desde una parte monetaria, de que digo el día de mañana me voy a recibir y voy a estar bien económicamente, y no pasa por ese lado. Pasa por estar en el lugar en el cual el otro necesite y yo poder dar esa mano y brindar una ayuda y ser ese puente para poder cambiarle la vida a alguien, que sea escuchado, ¿viste? O sea, uno atraviesa un montón de situaciones. Yo en este caso atravesé un montón y la que
La que me sostuvo y me destrozó fue la muerte de mi hijo. Me sostuvo porque tengo 3 hijos más, me sostuvo porque mi hijo necesita descansar en paz, porque hay 29 atrás de él que también necesitan descansar en paz en algún momento. Me destruyó porque, bueno, obviamente, soy un ser humano Sí, sí, sí. que sufre, pero a pesar de tanto dolor y el no tenerlo físicamente, me demostró de que todavía puedo. Es eso. A pesar de todo lo que pasé, él me demostró de que no, de que se podía más. Claro. Y fue esa ayuda de, como, está bien, tengo 3 hijos más, pero él desde arriba también, ¿viste? Los 3 de acá y el 1 de arriba, dale más que vos podés. Y yo, después de lo del Auti, terminé el secundario. Claro. O sea, yo me metí en un fines después de que mi hijo había fallecido, con un dolor enorme, con procesos de subir, de bajar, de estar estable, de volver a caer y caer y caer y volver a subir. Pero me lo propuse por ellos, por los 4, no solamente por los que están vivos, sino por los 4. ¿Entendés? Y él me demostró, y mis hijos que estaban en casa me demostraron de que, bueno, de que sí, se puede. Y te une una historia a este programa. No sé si, Diego, si tenés una foto ahí que nosotros pasamos. Y mientras Diego busca la foto, queríamos ponerlo en contexto. A vos te une una historia con Victoria, que es productora, también obviamente mi compañera de vida, pero también estudiante de trabajo social. Y para nosotros, bueno, es un tema difícil, pero también me gustaría abordarlo porque también ahí nosotros no queremos hacer tampoco periodismo policial. No, mira, ahí la vamos a ver. Esa foto para poner en contexto, y me gustaría que vos cierres a esta nota contando esta historia. Para mí es difícil, pero la vamos a llevar adelante. ¿Es el Lauti? No. Esta es una foto que recuperó Victoria cuando ella participaba en Sobreviviente de Cromañón de Zona Sur, junto con el municipio de Lomas y familiares de Sobreviviente de Cromañón. Hicieron el mural más grande de Zona Sur en homenaje a las víctimas de Cromañón. Esa foto, que ahí está, bueno, un compañero, Gaby, y amigos, ¿no? De la vida. Y al lado tiene, la firma de tu hijo. Era callejero, ¿y cómo te une? Nos gustaría que nos cuentes Mira, qué fue ese día y un poco de tu hijo, ¿no? Si nos habremos cansado de hacer pogos adentro de la casilla. Bueno, te imaginás la de pogos que hacíamos los dos. Amaba la banda como la amo yo. Ese día habíamos organizado con mi hermana de ir a Temperley a pintar el mural y ser parte de eso que se estaba implementando. Y él se fue tan contento, me llevé a los 4 y yo te juro por Dios que cuando Vicky me mandó la foto no lo podía creer, de que siempre cuando pasé dije, bueno, no debe estar, ¿viste? No. Y sí estaba. Y me la crucé a ella, me la encontré estudiando en la universidad, le conté mi historia y cuando me mandó no lo podía creer. Mirá, en Lauti un día nosotros estábamos saliendo y pasó una caravana con un coche fúnebre. Me dijo, el día que yo me muera quiero mi remera de Callejeros, mi bandera de Boca. Le digo, Lauti, no podés pedirme, digo, porque yo el día que te pase algo, me dice, yo lo único que quiero es mi remera de Callejeros y mi bandera de Boca, me dice. Y se lo cumplí. Se fue con su remera de excursionistas, de Callejeros, y nada, hoy me conecta a todo. Yo escucho la banda y vuelvo a cerrar los ojos y vuelvo a hacer el pogo que hacíamos en la casilla, en mi casa. Así que lo encontramos un poco ahí a Lauti en esta historia, en ese mural. Todavía sigue. Ese mural está la firma de él en vida, de Lauti, en homenaje a los pibes de Cromañón. Un callejerito más, chiquitito. Así que nada, un poco... si querés, nos vamos con un tema que elijas en memoria de él. Así que este programa se lo queremos dedicar a Lauti. Gracias. Creo. Dale. Así que Diego, si lo busca y vamos... ahí lo
Lo que pasa es que lo agarramos de cosas, pero bueno. Nos vamos. Gracias por recibirnos ustedes. No, gracias a agradezco. ustedes por venir. Gracias por la lucha también. Creo. Gracias a ustedes por venir, por contar la historia y también un poco esto, ¿no? Que no repetíamos nosotros, no queríamos hacer tampoco solamente periodismo policial de contar casos y No, casos no. y casos, sino que detrás de cada víctima y de cada historia hay una historia también. Que hay una familia. Que hay una atrás, familia y que hay vidas que fueron truncadas, pero también que ¿no? Nos permitimos también homenajear y hacer memoria, ¿no? También, así que nada, Claro. así que bueno, nos vamos con Creo. Y nada, para que sea cerrar del tema de fondo, ahí está Creo, y cerrar con lo que quieras y nos vamos con eso. No, agradecerles, como te dije, agradecerle a Calegari y que la gente no piense de que esto no le puede llegar a pasar. Hay que involucrarse y la corrupción mata y nada, eso. Y dejar de castigar a las mamás echándoles la culpa de lo que le pasó a los chicos. Sí, si hay algo que nos enseñó Mañana a nosotros es que los discursos de malas madres no los Sí. compramos, los combatimos. Nada, pero bueno, así que gracias nuevamente por estar acá y queríamos dedicarle este programa a Lauti. Gracias. Gracias. Así que nos estamos viendo el viernes que viene.